Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. Tras 2 meses de curva descendente en España, tanto los contagios como los fallecimientos han experimentado un leve repunte a lo largo de la última semana y media aproximadamente. En la media móvil, a 7 días, los nuevos casos han pasado de un promedio de 4.800 diarios a los 5.900 de ayer, del último día de marzo. En los fallecimientos el repunte ha sido algo más acusado desde un punto de vista relativo. A 19 de marzo el promedio diario de fallecidos a 7 días era de 119, mientras que el día 30 era ya de 225. Para colmo de males, la vacunación avanza lentamente. A 31 de marzo, el 16,5% de la población ha recibido la primera dosis. El promedio nacional en algunas comunidades autónomas es mayor y en otras es menor, y solo el 5,5% tiene ya la pauta completa, es decir, las 2 dosis. Las vacunas que se están administrando en España actualmente, todas, hasta que llegue la de Johnson & Johnson, están compuestas de 2 dosis separadas por unas semanas. Las autoridades autonómicas han endurecido las restricciones de movilidad, y más viniendo como viene ya la Semana Santa, decretando confinamientos perimetrales en las autonomías y aumentando la vigilancia. El Gobierno central, por su parte, ha impuesto la obligatoriedad del uso de la mascarilla en cualquier espacio público sin importar la distancia interpersonal, algo que ya existía a escala autonómica y que ha sido de este modo respaldado desde arriba. Después de más de un año, la población acusa algo parecido a una fatiga pandémica. La gente está muy cansada y las restricciones crecientes empiezan a ser cuestionadas desde amplias capas de la sociedad. Pero el debate público, como bien sabemos, está hoy por hoy monopolizado por las elecciones en la Comunidad de Madrid, que tendrán lugar dentro de más de un mes. Serán el próximo 4 de mayo y todo lo relacionado con la pandemia está siendo utilizado como arma arrojadiza entre políticos. La campaña contra Madrid y sus habitantes, entre los cuales se incluye este que les habla, se ha recrudecido en los últimos días y prolifera por los medios de comunicación más cercanos al gobierno el sensacionalismo, las medias verdades y las mentiras completas, para una vez más cargar la culpa de todo lo malo que hay en España, de todo lo que marcha mal, sobre los madrileños. La realidad es que en estos momentos, a 1 de abril, la de Madrid no es la comunidad autónoma en la peor situación. Hay 7 autonomías en alerta alta o muy alta, con una incidencia igual o superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pues bien, para abordar este tema que nos afecta a todos, visita hoy La Contracrónica por primera vez, y espero que no sea la última, Daoíz Velarde, un ingeniero que desde hace más de un año ha cubierto con gran precisión y muchísima honradez todo lo relacionado con la pandemia en España. Que nos visite hoy Daoíz Velarde no significa que Luis Daoíz y Pedro Velarde, los dos capitanes, los héroes del cuartel de artillería de Monteleón, hayan resucitado y los tenga al otro lado del teléfono. Aunque claro, según están las cosas, en los últimos 2 años están pasando cosas, nos están aconteciendo cosas en España que no hubiéramos ni siquiera soñado, así que hasta que es posible que Daoíz y Velarde resuciten, no es el caso. Daoíz Velarde es el nombre de guerra de un tuitero muy celebrado y muy seguido, así que os invito a que lo hagáis. Se llama así, Daoíz Velarde, @ obviamente, en Twitter, que desde febrero del año pasado, 2020, sigue esto de la pandemia con una precisión, no sé cómo denominarlo, quirúrgica. Y lo trata de una manera magistral. No hay dato que se le escape y que además sepa poner en contexto adecuadamente y de manera completamente despolitizada. No sé, los americanos, los españoles lo sabéis porque vivís aquí, pero los que estéis en América no os podéis imaginar hasta qué punto se ha politizado esto de la pandemia en España. Algo parecido a lo que ha sucedido en Argentina y en México, según tengo entendido. Pero vamos, una cosa excesiva y además ha pasado más de un año y seguimos con las mismas. Bien, pues Daoíz Velarde es ingeniero, pero vamos, creo que a estas alturas deberían darle ya el título de epidemiólogo. Lo merece más que algunos epidemiólogos famosos por estos pagos. Pues bien, lo tengo al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas, Daoíz, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Pues aquí encantado de hablar contigo. La verdad es que llevaba pensando en traerte a la contra desde hace mucho tiempo, pero no me atrevía, porque a fin de cuentas tú no eres un, entre comillas, experto. Eres un ciudadano particular que te sentiste impelido a tratar este tema y a investigarlo a fondo, y al final pues has hecho casi una hora. Puedes escribir un libro sobre esto sin ningún problema. Bueno, no creo que llegue para tanto, pero sí lo miro con cariño. Bueno, tú supongo que como te habrás dado cuenta, igual que yo, igual que todos, te habrás fijado que de una semana a esta parte los medios han recuperado de pronto el atractivo, el sex appeal por el tema de la pandemia. Esto va por épocas, hay olas mediáticas y olas epidemiológicas. No siempre van coordinadas, todo hay que decirlo, y ahora estamos entrando en una ola mediática. Lo que no sabemos todavía es si se va a corresponder con una cuarta ola pandémica. ¿Tú crees que realmente está empezando la cuarta ola? Bueno, yo de momento lo primero que tengo que decir es que en este ejercicio de mirar los datos de la pandemia no podemos predecir el futuro. De hecho, lo que hacemos a través de los datos es leer lo que ha sucedido días antes. Cuando vemos los datos de contagios, los datos de hospitalizaciones, lo que estamos viendo es lo que sucedió con los contagios reales 6, 8, 10, 12 días antes, ¿vale? Por lo tanto, es un poco, a mí me gusta utilizar una metáfora, nosotros lo que vemos en los datos es el trueno de un relámpago, de una tormenta lejana que no vimos y que sucedió hace 6 o 8 días. Cuando tú ves los datos, estás viendo lo que realmente sucedió hace 6 días. Con lo cual, predecir lo que va a pasar es un ejercicio muy arriesgado. Lo que sí puedes hacer son hipótesis lógicas de lo que va a suceder, ¿vale? Bien, en este caso tenemos una serie de datos que nos indican que ha cambiado la tendencia. Absolutamente. No hay la menor duda de que la tendencia ha pasado de ser fuertemente decreciente desde final de enero, durante todo el mes de febrero, a suavemente decreciente a principios de marzo, a en estos momentos los datos que estamos viendo, que repito, que corresponden a 6, 8, 10 días antes, muestran un leve ascenso. Leve ascenso que no es uniforme en todas las comunidades autónomas, si estamos hablando de España, y que en ninguna de ellas muestra una pendiente de momento alarmante. Ni siquiera en Navarra, que es probablemente donde está creciendo más rápido, hay de momento demasiadas razones para la alarma. Bueno, hay una cosa que la he comentado antes mientras presentaba el programa, y es que por primera vez desde mediados de enero, estamos hablando de un periodo de tiempo ya 2 meses y medio, el pico máximo de la tercera ola en España, estoy hablando, de contagios reportados, fue el día 16 de enero con 29.677 contagios en un solo día. ¿Vale? De la media móvil. Si nos vamos al pico mínimo, que se produjo el día, exactamente lo tengo aquí, el día 19 de marzo con 4.843. Hace apenas nada, 10 días, 11 días, 12, que sucedió esto porque el mes de marzo tiene 31 días. Como vemos, la bajada fue consistente de mediados de enero a mediados de marzo. Y ahora nos encontramos con una media de 5.900. No ha subido mucho, pero sí lo suficiente como para tenerlo en cuenta. No digo ya alarmarse, pero sí al menos tenerlo en cuenta. Eso está absolutamente claro. Yo cuando pienso en lo que puede pasar, cuando intento predecir lo que puede pasar, que ya digo que es un ejercicio arriesgado, para esta, vamos a llamarla cuarta ola, aunque yo más bien pienso que va a ser algo parecido a lo que llaman los analistas bursátiles el rebote del gato muerto. Creo que va a ser un movimiento ascendente, probablemente o muy probablemente de menor altura que la tercera ola y posiblemente incluso que la segunda, y que luego retome una tendencia a la baja que ya probablemente sea consistente y duradera. ¿Por qué creo esto? Primero porque la inmunidad por contagio se está demostrando bastante duradera. Todo indica, pese a que hay circunstancias de recontagios, todo indica que la duración de la inmunidad natural por contagio es de probablemente plurianual. Probablemente sea como en el primo lejano de este virus, el SARS-1, que es una inmunidad que parece que dura 10, 15, 20 años, ¿vale? No sabemos si esta durará tanto, pero desde luego lo que no parece ser es de corto alcance. Por lo tanto, la inmensa mayoría de la gente que se ha ido contagiando, que cada día es más,
va a ser inmune a futuros recontagios. Y parece poco, pero 1,2 porcentuales de más gente que se ha contagiado dificulta de forma importante el crecimiento exponencial de la transmisión, con lo cual la altura de las siguientes olas y la pendiente de crecimiento, la rapidez de crecimiento de las siguientes olas es cada vez más lenta a igualdad de todos los factores. Claro, esto es un tema que no se suele tener en cuenta. Esto que hablas es la seroprevalencia, la gente que ya lo ha pasado. A mí me sucede desde hace un tiempo que cada vez que quedo a comer con alguien, ya pasa el coronavirus, me lo dice además. Me dice, bueno, sí, yo ya lo pasé en el mes de marzo del año pasado, lo pasé en agosto, lo pasé en noviembre, y al principio que era extraño y cuando alguien había pasado la COVID le preguntaba si qué sentías y cómo estabas, temiste por tu vida y demás. Ahora ya empieza a ser algo común. En Madrid la seroprevalencia debe rondar el 25% tranquilamente. Esa es exactamente mi estimación. Mi estimación es que puede andar entre el 25 y el 30% en Madrid y algo sensiblemente menos en el resto de España. Pueda ser el 12, el 15 de promedio en España. Pero en cualquier caso, aunque parece poco, un 12 o un 15%, es una barbaridad comparado con un 0%, ¿vale? Pero una auténtica barbaridad en términos de crecimiento de la transmisión. Si a eso le sumas la inmunidad por vacunas, hoy debemos andar en torno al 5,5% de la población española que ha recibido la pauta completa de vacunación, las dos inyecciones, y por encima del 10% los que han recibido una inmunización parcial con una de las inyecciones. Evidentemente, aunque no puedes sumar estas inmunidades de las vacunas a las inmunidades de los contagios, porque va a haber gente que está en los dos grupos. Gran parte de la gente que vive en las residencias o de los sanitarios que han sido vacunados ya son gente que ya pasó la enfermedad. Es decir, no puedes sumar lo que te decía antes del 12 o el 15% de la inmunización natural más el 5% de estos inmunizados, pero probablemente si la mitad o 2/3 de los vacunados no hayan pasado la enfermedad antes, con lo cual ya vas teniendo un nivel de inmunizados importante que además está creciendo y está creciendo de forma acelerada. Porque la vacunación, que empezó muy lenta y que siempre va a ir más lento de lo que nos gustaría, está cogiendo velocidad de crucero y ya empezamos a estar en cifras de 1,5 millones, 2 millones de pinchazos por semana, que además van a crecer y muchísimo durante el segundo trimestre. Bueno, aquí hay una cosa, si vamos por ejemplo a la Comunidad de Madrid, que ya sabes que es el centro de todos los problemas según el gobierno. Bien, en el caso de Madrid lo que tenemos es que la pauta completa de la vacuna ya la tiene el 5,3%. Estos son datos oficiales de hoy, ¿bien? Y se ha administrado un total de más de 1 millón de dosis y el 15,6% de los madrileños han recibido la primera dosis. Como la primera dosis de la vacuna de Pfizer o la de AstraZeneca, es decir, que están parcialmente inmunizados. Si a eso le sumamos una seroprevalencia del 25-30%, nos estaríamos poniendo en una inmunidad en torno a 1/3. Es decir, que 1 de cada 3 personas de promedio de las que te cruzas por la calle son inmunes. Realmente algo menos, porque de ese 15% que dices, realmente lo que están haciendo es sumar las dosis de la gente que tiene 2 dosis y la dosis de la que tiene una dosis, como si todos hubieran tenido una dosis, ¿vale? Si te fijas en los datos bien, sería el 5 y pico por ciento de totalmente vacunados, que además, como te digo, no lo puedes sumar directamente al otro 25, a lo mejor ese 25 más el 5 en realidad es un 28 porque hay una superposición de gente que ha sido vacunada y que ya había pasado la enfermedad, y a eso tienes que añadir los que están parcialmente inmunizados. Pero si no es 1/3, como comentas, a lo mejor es el 30, el 31, el 32%, es decir, ya se tiene que notar mucho en los niveles de transmisión de la enfermedad. Y de hecho yo creo que se está notando mucho. Luego hay otro elemento que también invita al optimismo, sin duda, y es el hecho de que la vacunación ha empezado por la gente más vulnerable, es decir, los ancianos, los profesionales sanitarios, en una palabra, los que estaban ocupando y saturando las unidades de cuidados intensivos durante los meses de marzo, abril, mayo y durante también la segunda ola, cuando no teníamos la vacuna todavía. En este caso ya, el que esté vacunado no la volverá a pasar, luego no tendrá que ser hospitalizado ni ingresado en una UCI y dejará bastante espacio y alivio para lo que más nos ha preocupado desde el principio, porque a veces se nos olvida que todas las medidas de restricción social iban dirigidas a evitar que se colapsase la sanidad, que es lo que nos hizo tirarnos de los pelos hace un año. Absolutamente. De todas maneras, hay un matiz que hacer ahí. Yo he tenialguna
intercambio de impresiones en Twitter no particularmente cariñoso, porque había un poco dos escuelas de pensamiento. La del que decía que había que empezar a vacunar por los más ancianos, porque eran los que más riesgos de muerte tienen, y es absolutamente cierto. Residentes y nonagenarios es la gente con más riesgo de fallecimiento por la enfermedad, pero la realidad es que cuando escarbas un poco en los datos, pese a que los octogenarios, la gente de más de 80 años, ocupan un porcentaje importante de las camas de hospitalización normal, ocupan, sin embargo, un pequeño porcentaje de las UCI. Es decir, la mayor parte de los octogenarios, pues por su delicado estado, no son considerados para entrar en una UCI para ser intubados porque el procedimiento es tremendamente agresivo y las posibilidades de éxito, de recuperación de una persona muy mayor que entre en una UCI y sea intubada son bajas. Con lo cual el porcentaje de gente vacunada se va a notar bastante en los fallecimientos, en el número de fallecimientos, que por unidad de contagio va a bajar drásticamente desde ya. Se va a notar sensiblemente en el número de hospitalizados, con toda probabilidad. De hecho, los datos que conozco de Madrid son que en enero el 25% de la gente que estaba siendo hospitalizada era mayor de 80 años y ahora están por debajo del 10%. Pero, sin embargo, se va a notar poco en las UCI, que es el cuello de botella de este percal. Con lo cual, todavía podemos tener algún tipo de dureza o de pasar un poquito de estrés hospitalario debido a la ocupación de las UCI si lo que yo llamo el rebote del gato muerto o esta cuarta ola crece más de lo que debería. Que yo soy optimista en el sentido que no, porque además todo va a ayudar a que no, el crecimiento de las vacunas e incluso el tiempo atmosférico, es decir, el hecho de que ahora viene la primavera y vamos a hacer mucha más vida fuera de nuestros domicilios, tiene que ayudar a que se reduzca de forma importante el nivel de transmisión comparado con la tercera ola sobre todo. Bien, esto nos lleva a otro tema y es el tema de las restricciones, que es lo que la gente está cansada. Como bien sabemos, todos estamos cansados, yo muchísimo, entiendo que tú también, en fin, no podemos salir de nuestra comunidad autónoma, todavía los que tienen comunidades autónomas muy grandes, léase Andalucía o Castilla y León, pero es que la de Madrid es pequeña además, entonces no podemos ir a ningún sitio, la mascarilla, las toques de queda, etcétera, es demasiado tiempo. Y claro, las restricciones de movilidad no es ninguna tontería una restricción de movilidad, estamos hablando de un derecho fundamental. Es que aquí parece que esto de que te prohíban salir a las 11 de la noche de casa es como si te prohíben fumar en un cine. No, es una cosa mucho más seria y tiene que estar bien justificado para que te prohíban salir a las 11 de la noche de casa. Bueno, eso en Madrid, que en otros lugares es antes incluso. Bien, esto se justificaba desde el principio era por el colapso hospitalario. Vamos a evitar hacer triaje, vamos a proteger la sanidad. Otros, en cambio, lo han entendido lo de las restricciones de movilidad como un medio para impedir que la gente enferme, pero por las mismas, cada vez que hubiese un brote de gripe, por ejemplo, y sucede todos los años, pues el gobierno nos tendría que imponer toques de queda. Es simplemente absurdo pensar algo así. Ese es exactamente el temor que me da a mí de toda esta experiencia. Que con la excusa que era válida y que sigue siendo válida en determinados momentos, en determinadas regiones, de evitar un colapso hospitalario y para ello adoptar medidas drásticas que restrinjan las libertades fundamentales y los derechos fundamentales de los ciudadanos, se adopte como medida habitual para evitar que la gente muera. Oye, la gente se muere, la gente se tiene que morir. Lo que tiene que garantizar los poderes públicos es que ponen toda la información al servicio de los ciudadanos para reducir riesgos y que que garantizan que el sistema hospitalario no pueda colapsar y que antes de que vaya a colapsar se adopten medidas de salud pública las que haga falta para detener ese colapso. Pero primero, las medidas que se han adoptado, muchas son bastante arbitrarias. El hecho de llevar la mascarilla obligatoria por la calle a cualquier hora es una cosa un poco arbitraria y con poco sustento científico. No hablemos ya del toque de queda. El toque de queda, que se haya aprobado un toque de queda en este país durante 5 o 6 meses, sin que haya control parlamentario de ningún tipo y que nadie haya rechazado, a mí me tiene absolutamente alucinado.
mí me tiene alucinado, porque no puedo comprender que si yo me enfado con mi mujer o discuto con mi mujer, no pueda salir a dar un paseo a las 12:30 de la noche bajo multa de 600 euros. Coño, si lo que usted quiere evitar son reuniones en que la gente beba y tome alcohol por la noche, evite eso. Ponga medios para evitar el botellón, pero no impida que un ciudadano pasee tranquilamente por la calle a las 12 o la 1 o a las 4 de la madrugada, si la apetece. Bueno, esto se ha terminado perdiendo al final el sentido común. Un ejemplo más claro que cualquier otra cosa es el hecho mismo. Era una medida ya de las comunidades autonómica, de obligarnos. En Madrid ya estaba desde hacía meses lo de llevar la mascarilla en todas las circunstancias. Yo hago unos vídeos que los hago por la calle, ¿no? Con mi bicicleta, y muchos me afean llevar la mascarilla, pero es que no me queda otra, a pesar de que estoy en un parque y no hay nadie a mi alrededor. No me queda otra porque si no me pueden multar, y además al final han terminado apareciendo infinidad de policías de paisano, que no son policías por supuesto, pero que actúan como tales. Es decir, vecinos que te están continuamente contraviniendo. Usted no lleva bien puesta la mascarilla, o bueno, si no la llevas ya, prepárate. Entonces, para tener la fiesta en paz y estar tranquilo, al final te la terminas poniendo, y sobre todo para que no te multen. Ahora el gobierno lo que ha hecho es que sea ya de alcance nacional y que sea obligatorio. Pero claro, puede suceder, por ejemplo, que uno se vaya a caminar por la Casa de Campo, que para los que no lo sepan es un parque urbano bastante grande, yo creo que es de los más grandes de Europa, es un bosque realmente, o por el Pardo, por ejemplo, a caminar solo, a recoger setas o a hacer fotografías, a que esté a lo mejor a 1 kilómetro de la persona más cercana o a 5 kilómetros de la persona más cercana y tenga que ir con mascarilla so pena de multa. Eso es ir contra el sentido común directamente. Absolutamente. En mi opinión es absolutamente ridículo. Y en ningún momento se lo están planteando. Bueno, parece que a raíz de la contestación que ha habido, esto ha sido un pequeño desastre por parte del gobierno y de sus socios, e incluso por parte de gran parte del Parlamento. Esto era una ley que venía tramitándose desde junio. Y por la lentitud del propio Parlamento, solo hace 2 o 3 semanas se ha sometido a votación, incluyendo una enmienda que decía que había que hacer obligatorio el uso de mascarillas en los espacios públicos, independientemente de que fuera necesario o que pudieras guardar la distancia de seguridad. Es cierto que hasta ahora el decreto ley incluía solo como obligación si no se podía guardar la distancia de seguridad, y habían sido las comunidades autónomas las que lo habían hecho obligatorio. Canarias y Madrid se resistieron, pero lo acabaron adoptando a final de julio, principios de agosto, sacaron la obligatoriedad de sacarlo, pero lo que han hecho ahora ha sido votar una enmienda específica para que las comunidades autónomas no pudieran tener la potestad de anular o de eliminar esa obligatoriedad de la mascarilla. Eso lo han aprobado en el Parlamento el gobierno y sus socios. De hecho, hubo 199 votos a favor, hubo alrededor, me parece que fueron 91 en contra, que fueron los del Partido Popular. Vox se abstuvo para esa enmienda y poco más, no hubo mucha más. Lo que pasa es que ahora, he leído un par de horas antes de esta llamada, que el gobierno está reconsiderando esa normativa y va a discutir con las comunidades autónomas la posibilidad de que se pueda eliminar en determinadas circunstancias o con en determinadas regiones, con lo cual no sé en qué quedará. Yo creo que les ha asustado un poco la reacción que ha habido al tema de la obligatoriedad de la mascarilla en toda circunstancia, y se han asustado pensando que en un movimiento epidémico creciente pudiera llegar realmente una rebelión y que la gente dijera: oye, pues no te voy a hacer ni puñetero caso ya porque estoy harto de restricciones aleatorias y arbitrarias. Y más en un momento en el que las cosas, a pesar de los datos que tenemos de la última semana, no pintan mal del todo. Disponemos ya, como bien has comentado al principio, de 2 armas. Por un lado, la seroprevalencia, que juega a nuestro favor, y por otro, la vacunación, que es muy probable que ya a lo largo de este mes de abril se acelere considerablemente. Ayer aquí en La Contra hablaba pues del gran fracaso que ha supuesto la negociación europea de las vacunas, que ha retrasado esencialmente la vacunación durante un trimestre. Eso no significa que no vayan a llegar. De hecho, yo creo que cuando lleguen va a ser una especie de inundación.
empezarán a haber vacunas de sobra. Al final, la última vacuna, su coste será 0 euros. Allá por, no lo sé, finales de año, una cosa así, porque son muchas empresas las que están fabricándolas. Entonces, no sé, hacer todavía más difícil la vida en un momento que no estamos como en abril del año pasado. Recuerda que hace un año tú y yo estábamos encerrados en casa, que no podíamos salir ni a la puerta de la calle. Pero era normal. La gente estaban practicando triaje en los hospitales. De hecho, el 1 de abril creo que fue el día de más muertos, el 1 o el 2 de abril del año pasado. Sí, por ahí las nubes, ¿eh? Estábamos todos, patidifusos. No cabíamos, no nos llegaba la camisa al cuello. Realmente creo que todos pasamos incluso hasta miedo, diciendo, bueno, ¿esto cuándo va a parar? Veíamos que se sumaban todos los días decenas y decenas de muertos, veíamos las imágenes por televisión y estábamos asustados, pero es que ahora ya sabemos lo que tenemos delante, así que yo no termino de entender muy bien estas medidas tan restrictivas durante la Semana Santa, que además son contradictorias en tanto que yo, por ejemplo, o tú, no podemos ir a Palma de Mallorca, o no podemos ir a Santa Cruz de Tenerife, pero sí lo puede hacer un tipo de Stuttgart, o lo puede hacer un tipo de Hamburgo o de París. Y yo no puedo ir de Madrid a Toledo o a Ávila, que están a 70 kilómetros, y en cambio alguien de Soria puede ir a León, que está a 400 kilómetros de distancia. Es todo bastante ridículo y absurdo, y como decías, el ritmo de vacunación va a subir de forma astronómica. El trimestre que viene, simplemente el mes que viene, el mes de abril, van a llegar prácticamente las mismas vacunas que han llegado desde diciembre a marzo. Van a llegar más de 8 millones de vacunas de dosis a España. El siguiente trimestre van a dar en torno a 12, el siguiente mes en torno a 12 y el siguiente en torno a 15. Estamos hablando de que van a llegar en el segundo trimestre 35, 36 millones de vacunas, de las cuales además 5 millones y medio aproximadamente van a ser de la vacuna de Janssen, que es monodosis. Es decir, la inmunización va a ser más rápida vía esa vacuna de lo que está siendo en las otras, que tienes que esperar un intervalo de 3 semanas en las de Pfizer y de Moderna y otra semana para que se alcance la inmunidad máxima teórica del efecto de las vacunas, y en el caso de la de AstraZeneca tienes que esperar 12 semanas entre la primera y la segunda dosis. Digamos que lo mismo que vino la exponencial de los contagios, viene la exponencial de las vacunas. Yo creo que esto, sinceramente, el verano va a ser absolutamente normal, por lo menos sanitaria y epidemiológicamente. Otra cosa será políticamente y en cuanto a las medidas de restricción que nos quieran poner o que nos dejemos poner. Pero todo pinta a que a final de junio aproximadamente cerca de 20 millones de españoles van a estar totalmente vacunados, y en esas circunstancias, además centrados en los más vulnerables y más mayores, en esas circunstancias va a ser muy difícil justificar un nivel de restricciones alto. Bueno, tenemos un ejemplo. Hay un país pequeño pero no tan pequeño, Israel, que tiene 9 millones de habitantes, es decir, que no es San Marino, caray, o Andorra. Estamos hablando de un país completo en el que los contagios han pasado de unos 8 o 9 mil allá por el mes de enero a unos 400, la última vez que lo miré, al día. Es decir, y llegaron a tener una incidencia altísima en un país que viven literalmente apiñados, porque Israel es muy pequeño y vive mucha gente. Israel es un país que debe tener aproximadamente el tamaño de Galicia, calculo yo, así por encima, y tiene 9 millones y pico de habitantes, y allá ha caído, pero a cuchillo, los contagios y por supuesto también los fallecimientos. Luego ya sabemos dónde mirarnos. Sí, y además la ventaja, esta mañana comentaba con alguien en Twitter que el hecho de que hayan caído contagios, hospitalizaciones y muertes en picado en Israel no es la prueba de que las vacunas funcionen, porque ha pasado en otros países y en otros momentos. Podrían ser medidas de restricción o podrían ser las propias ondas epidémicas. Pero la realidad es que en esta última caída de los contagios, las muertes y las hospitalizaciones en Israel coincide con una apertura del confinamiento muy amplia en las últimas 4 o 6 semanas, y aún así continúa cayendo a plomo absolutamente todos los datos
sanitarios y epidemiológicos. Vamos, en Israel realmente la COVID ya ha terminado, la pesadilla de la COVID ya ha terminado. Bueno, Es un tema que está bastante claro. ellos desescalaron hace 2 semanas. Salía Netanyahu tomándose una cerveza en una terraza y se empezaba a ver la vida de vuelta en Tel Aviv y en las ciudades, en las principales ciudades de Israel. Y la verdad es que algunos leí en aquel momento que esto iba a demostrar que no, que todavía había que estar encerrado. ¿No crees tú que hay mucha gente que le ha dado, en cierto modo, esto de los confinamientos, las mascarillas, las restricciones múltiples, algo así como una especie de sentido a su vida? Ah, sí, yo supongo que sí. Yo creo que hay gente que, primero hay gente que siente miedo. Hay gente que ha visto esto como una amenaza o ha sentido y ha padecido esto como una amenaza grave y entonces siente miedo y siente, coño, pues como los perros de Pavlov, ¿sabes? Cuando te han dado fuerte, estás siempre precavido, no vaya a ser que te vuelvan a dar. Luego tienes gente que puede tener intereses mediáticos o intereses incluso económicos en que esto continúe porque les ha dado una relevancia o una rentabilidad económica importante. Y luego puede haber determinados mandatarios o políticos que lo vean como una forma bien de controlar a la ciudadanía, bien de ponerse medallas y bien, oye, pues es una herramienta más de control que además pueden utilizar en el futuro para otras modificaciones sociales con mayor o menor justificación. Eso nunca puedes saberlo. Este es uno de los riesgos que tendremos cuando esto termine. Después de todo lo que hemos tolerado a lo largo del último año, se van a venir arriba algunos. No solo en España, sino en el resto de países. Ya digo, habrá un brote de gripe que sea especialmente virulento algún año y automáticamente que se les pase por la cabeza lo que nunca se había hecho, que era confinar al personal o obligar a estar metido en casa a partir de cierta hora. No sé, creo que los que creemos en una sociedad libre de personas responsables vamos a tener que librar la batalla cuando todo esto termine, porque las tentaciones van a ser muy fuertes. Yo creo que hay que librarla y a fondo, porque además yo creo que va a intentar, no pienso solo en la gripe, pienso en cosas tan abstractas o de largo plazo como pueda ser el cambio climático. Es decir, como alguien empiece a decidir que el cambio climático es una emergencia que va a acabar con todos y que entonces por el artículo 33 tenemos que adoptar determinadas restricciones maduros o en fin, es una situación que me inquieta a mí en el futuro. Vamos a tener que aprender de alguna manera a ser más rebeldes con el poder político y en ese sentido la experiencia de esta pandemia me resulta descorazonadora. Se diría que en todo el mundo y particularmente en España. Sí. Ha habido muy poca discusión a las medidas restrictivas de control que ha habido y la que ha habido no es la sana, porque ha venido normalmente de gente que directamente dice chorradas, como que esto era un plan y que no ha habido virus o que no ha pasado nada. Coño, aquí ha pasado una cosa muy seria y no ha sido más seria porque efectivamente entre todos hemos controlado mediante vacunas, mediante restricciones y mediante una serie de herramientas. Pero joder, que aún así hayamos tragado durante 6 meses sin discusión política, sin oposición ni siquiera política, no digo ya ciudadana, a un toque de queda de medianoche, como si estuviéramos en una situación de guerra, es alucinante. Sí, a mí me lo parece. Pero bueno, esto es lo que hay, lo que viene ya veremos cómo va la cosa en este aspecto. Yo creo que esto se ha debido a que supieron establecer desde el primer momento una falsa disyuntiva, en el que o era lo que decía el gobierno, o si no, eras poco menos que un peligro público. No había debate. Se secó el debate estableciendo falsas disyuntivas. Ya sabes, no había más. Y en ellas siguen. De hecho, es curioso, y supongo que te habrás dado cuenta, tú que Twitter te lo manejas bien, habrás visto que los mismos que estaban riéndose del coronavirus en el mes de febrero y principios de marzo de 2020, en apenas 15 días cambiaron y se convirtieron en los policías más duros e intratables con este mismo tema. Absolutamente. Los solo gripistas fueron luego los negadores
de la mascarilla como valor, y ahora son la policía que se encarga de que no te puedas mover de casa, son los que expanden la desinformación de que las vacunas en absoluto van a evitar la transmisión, porque si bien es verdad que las vacunas, por ejemplo, no van a impedir que todo el mundo se contagie, sí van a evitar que la mayor parte de la gente se contagie, e incluso en aquellos casos en que te contagies tengas menos carga viral, con lo cual vas a ser menos capaz de transmitir la enfermedad. Pero da la sensación de que hay que mantener el pánico de la gente y la sensación de que hay que mantener las restricciones incluso cuando uno esté vacunado. Yo con esto de la vacuna lo tengo muy claro. Yo me voy a vacunar, pero porque quiero hacer una vida normal, porque estoy hasta las mismísimas narices de salir con bozal a la calle, de no poder ver a mi familia y de no poder salir de viaje a donde me dé la gana. O sea, si me voy a vacunar simplemente para seguir con el mismo régimen de vida y tener un riesgo más bajo de enfermar o morir, pues para eso no me vacuno. Bueno, en eso es lo que quieres hacer vida normal. En eso están unos que hablan de COVID-0, supongo que los habrás detectado ya, que dicen que hasta que no haya ni uno haya desaparecido por completo el virus, que se tienen que mantener las restricciones, poco menos. Me parece un disparate absoluto. Bueno, a mí me parece un disparate porque además lo basan en cosas como las variantes, las mutaciones que pueden escapar a las vacunas y a la inmunidad natural, y todo eso es cierto, todo eso es cierto, que en un determinado momento una determinada variante, una determinada vacuna podría acabar escapando, pero la realidad es que la inmunidad es mucho más compleja que los anticuerpos que generas contra la enfermedad, porque tenemos linfocitos B y linfocitos T en el cuerpo que son los responsables reales de la inmunidad. Y no hay variante actualmente que escape a la actividad de los linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? Y no es previsible que lo haya en ningún caso. Con lo cual, tenemos que vivir. Se trata también de vivir, no de... llevamos conviviendo, yo creo que la única enfermedad que el ser humano ha erradicado satisfactoriamente ha sido la viruela. O sea, con todas las demás convivimos y convivimos con toda naturalidad. Oye, pues vacunándonos cuando nos tenemos que vacunar, sea periódicamente como la gripe o sea cuando somos niños como el sarampión. Pero la gente se infecta, se contagia, muere con bacterias, con virus. Lo manejamos lo mejor posible para que podamos tener una vida libre y una vida satisfactoria y un nivel de carga hospitalaria y un nivel de mortalidad adecuado. Pues ya está. Muy bien, pues lo suscribo al 100%. No es casual que siga yo, David Velarde. Con esto ya no te quito ni un minuto más de tu tiempo y te agradezco muchísimo que me hayas regalado esta media hora. Espero que a todos los contraescuchas os haya gustado. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Bueno, pues nosotros vamos a continuar. Vamos ahora con Pizarro, que nos hace la pizarroteca, es decir, el comentario de todos los días. La Unión Europea no está a la cabeza de la vacunación poblacional, no está a la cabeza del levantamiento de restricciones, no está a la cabeza de la reducción de contagios, no está a la cabeza de la recuperación económica. La Unión Europea gestiona la pandemia con retrasos y con deuda. Y el resultado, aparte de la evidente incapacidad y contraproducencia, es un sentimiento general de desencanto acerca de nuestras capacidades, nuestras fortalezas y nuestros dirigentes. La gestión europea no está siendo la cura rápida de la pandemia, pero sí está siendo una cura de humildad. Un cordial saludo de Pizarro. Y con Pizarro, queridos amigos, terminamos ya la contra de hoy, que es 1 de abril. Me habéis preguntado algunos por correo, los nuevos, evidentemente, los oyentes más recientes, si seguiré haciendo esto durante la Semana Santa, en la que nos metemos ya. Bien, sí, naturalmente que seguiré haciendo la contra. No la contracrónica mañana porque tenemos contrahistoria, pero la contra en general. Este fin de semana creo que tenemos, si mal no recuerdo, creo que es contraportada, no, contraplano. Bien, y la contrarréplica del domingo, todo. Lo que sí haré la semana próxima, tengo planeado, por lo menos ya veremos, es tomarme un día libre. Creo que será el martes, es posible, porque quiero salir, aunque sea aquí a la sierra, cerca de Madrid, porque es que llevo 6 meses sin parar. Al final, el último año, desde marzo del año pasado hasta marzo de este año, de 365 días que han pasado,
pues he hecho contra 362. Sí, 362, 3 días paré. Así que creo que me merezco, después de 6 meses me merezco parar al menos un día. Pero bueno, eso ya veremos, que lo mismo no puedo ni salir de la ciudad. Así que, pero mi idea es hacerlo la semana que viene cuando pase la Semana Santa. Entre tanto, me despido de vosotros hasta mañana, que tenemos Contrahistoria.